Acá tenemos un problema donde hay una figura compuesta y tenemos que calcular el centroide de esa figura. Necesitaremos ecuaciones del centroide de un triángulo y de un semicírculo. Más adelante la vamos a requerir. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Dividir la figura en varias minifiguras e ir calculando el área y el centroide para cada figura. Entonces vamos a tener que calcular, o primero identificar la figura, identificar el área de esa figura, su centroide en X, su centroide en Y, y eso va a ser lo primero. Empecemos por esa parte. Entonces, primero tenemos que escoger un punto de referencia, un punto de origen. En esta figura, lo más recomendable es escoger este punto de origen porque la figura misma me está poniendo el eje Y y el eje X desde ese punto. Es válido, yo puedo escoger ese punto. Sin embargo, para hacerlo diferente, voy a escoger el punto más bajo como mi origen. Entonces listo, tenemos ese origen. Ahora sí empecemos a identificar las figuras. Por ejemplo, empezaré con este triángulo. Entonces vengo y lo dibujo acá. Y voy a colocar sus dimensiones. Tiene una altura de 60 y tiene una base de 120. Esa es una figura. Cojamos otra. Podría ser un rectángulo sólido, que es este naranja que estoy dibujando. Entonces vengo, lo dibujo acá. Tiene una altura de 80 y la base también sería de 120. ¿Qué más? Ahora puedo escoger, por ejemplo, un semicírculo aquí arriba, sólido. Todavía no estoy considerando ese hueco. Entonces lo dibujo acá. Y yo sé que esto sería un diámetro de 120. Listo, entonces como hasta ahora todo esto es sólido, tengo que restarle el círculo que está adentro. Entonces este círculo de adentro sería este de acá, que este tiene un radio de 40 milímetros. Entonces listo, ahí ya tengo mis figuras, considerando que yo sé que esta es negativa. Esta la voy a tener que restar al final. Entonces listo, ya tenemos eso. Vamos a calcular el área de cada figura. 120, el área de un triángulo, 120 por 60 entre 2 da 3600. Área de un rectángulo, 120 por 80, 960, 9600. Área de un semicírculo es pi por radio al cuadrado. El radio aquí sería la mitad, que es 60. Entonces 60 a la 2 por pi entre 2, porque es un semicírculo, da un valor de 5654.8. Área de un círculo, pi por radio al cuadrado, 40 a la 2 por pi da 5026.5. Entonces ya ahí tenemos las áreas. Ahora vamos a calcular los centroides. Entonces empezamos por el triángulo. El centroide de un triángulo va a estar aquí, en este punto. Vamos a colocarlo con un punto. Entonces yo aquí voy a tener una distancia en X y una distancia en Y. Eso es lo que yo voy a tener que calcular. Y para eso puedo usar esta figura. Yo tengo que desde la base hasta mi centroide, esa altura en Y es h sobre 3. H es la altura. Aquí viene siendo 60. Entonces,
Esta Y que está aquí viene siendo 60 sobre 3, me da 20. ¿Qué pasa? Listo, ese me da 20. Pero mi origen está desde abajo. Entonces, yo aquí no puedo colocar este 20. Si lo coloco aquí estaría malo. Tendría que calcular la distancia desde este origen, que sería, si aquí es 20, o sea, si este es 20, de aquí a aquí tiene que ser 40, porque tiene que ser 60 en total. Entonces este 40 sí viene siendo mi centroide para Y. Entonces aquí va 40. Esto es importante. Aquí en esta tabla van los centroides, pero medidos respecto al origen que yo haya escogido. Si de casualidad yo hubiese escogido mi origen aquí arriba, no es el caso, pero si yo hubiese hecho eso, entonces aquí hubiese sido 20, ahora sí 20, pero negativo. Aquí hubiese tenido que colocar menos 20. Eso es lo único diferencia. Entonces listo, vamos con el centroide en X. Esta X según esta figura es B sobre 3. B es la base, que en este caso es 120. Entonces 120 entre 3 me da, coincidencialmente, también me da 40. Entonces listo, ya tenemos el triángulo completado. Ahora viene el rectángulo. El rectángulo, el centroide siempre está en toda la mitad. Entonces la distancia en X es la mitad de 120, o sea 60. Miren acá, estoy hablando de este punto, mi rectángulo. La distancia del origen hasta ese punto horizontalmente sería 60. Entonces listo, aquí vengo, coloco 60. Y en Y, entonces, pasa algo similar. De aquí a aquí tiene que ser la mitad de 80, o sea 40. Pero tengo que sumarle 60 para que sea respecto al origen. Entonces va a ser 60 más 40 da 100. Entonces aquí voy a tener que colocar un 100. Ya tengo este. Ahora vamos al semicírculo. Entonces el centro de un semicírculo va a estar por aquí. Esta distancia, según el dibujo, bueno, ahora lo muestro, pues esta va a ser mi centroide en Y. Y en X simplemente es la mitad del diámetro. O sea, el centroide en X va a ser simplemente 60. Para Y tengo que aplicar esta fórmula. 4R sobre 3pi. Vamos a hacerlo por acá. 4 sobre 3. R viene siendo la mitad de 120, 60. Entre 3. Eso me da 26 puntos. Ah, perdón, aquí es un pi. Entonces eso me da 25.46. Ese viene siendo este Y de acá. 25.46. Listo, pasa lo mismo. Tengo que ahora medirlo respecto a mi origen. Ese 25.46 fue, si consideramos esta figura morada, solamente esta, mi centroide fue por acá. Entonces de aquí hasta acá fue ese 25.46. Entonces tengo que sumarle 80 y 60 para llegar a mi origen. Eso me da 165. Entonces listo, borremos esto para que no se nos embolate. Y ese 165 lo ponemos acá. Listo. Vamos a redondearlo a un decimal. Ahora viene el círculo. Entonces, esto dijimos que es negativo. Vamos a colocar acá el negativo, porque es una figura hueca que vamos a tener que restar.
El centroide de un círculo es justamente la mitad. O sea, la mitad de 60 viene siendo este punto amarillo. La mitad de 120, digo, va a ser 60. Se va a ser mi centroide en X. En Y también va a ser el centro. El centroide en Y es el centro. Entonces la distancia de este centro hasta el origen es 80 más 60. Eso da 140. Entonces ese 140 es el que yo pongo en mi centroide en Y. O sea, en Y barra. ...140, perdón. Entonces aquí ahora que toca hacer, digamos ya esto fue la parte difícil, ahora solo toca hacer multiplicaciones. El área por el centroide en X y el área por el centroide en Y. Vamos a tener que calcular todos esos valores y luego sumar todas estas áreas considerando este negativo, sumar acá y sumar acá. Esto ya lo tengo en Excel hecho para agilizar. Ya tengo esos valores, ya los copié acá, son los mismos. Entonces para la suma de las áreas obtuve 13.828. Para la sumatoria de estos dos señores también sus respectivos valores. Entonces, ¿qué pasa? Simplemente vamos a colocar, vamos a mandar esto por acá. Entonces, vamos a ponerlo aquí. ¿Cómo saco los centroides en X? Bueno, aquí ya lo tengo calculado, pero ¿cómo salió eso? En X va a ser la sumatoria de los AY sobre la sumatoria del área. Perdón, aquí es AX. Entonces, ¿qué me dio eso? El numerador es este que me dio acá. 757.650. Y este señor, sumatoria del área es este 13.828. Hacemos eso y me da el valor que está arriba. 54.79 aproximadamente. Con Y es lo mismo. Aquí va a ser sumatoria de áreas que multiplica el centroide sobre la sumatoria de áreas. Y dio 1.355.801 y eso divide a la sumatoria de áreas, 13.828. Y eso me tiene que dar 96.6, el valor que está ahí arriba. Entonces listo, aquí ya tengo mis dos respuestas. Uno va ahora a la figura a ver si tiene sentido. O sea, Y me da 96.6. Esto estaría aproximadamente, veamos aquí 60, 90 tiene que estar por acá. Y en X me dio 50, me dio 54. Entonces no está en la mitad porque la mitad es 60, tiene que estar un poco más a la izquierda. Este va a ser mi centroide de toda la figura. SolidWorks es una forma de comprobar la respuesta. Y si yo dibujo esto en SolidWorks y lo acoto completamente, entonces, que ya está acá, yo voy aquí, vamos a ver aquí en propiedades, tengo que entrar al croquis. Y me da ese centro de 54.79 en X y 96.61. Me lo calcula, está acá. Y es otra forma de comprobar esa respuesta. Ahí terminaría, ya terminaría este problema.